así como están ubicados. Víctor Zamora, creo que todos y todas lo recordamos, lo conocemos, es médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en salud pública, y ha trabajado tanto cargos públicos como en cooperación internacional, y creo que lo recordamos mucho por haber sido ministro de Salud en el primer periodo de la pandemia. Tenemos también a Armando Mendoza, economista, investigador en temas económicos y sociales, y también docente, y también lo recordamos por haber trabajado vinculado al Parlamento como asesor parlamentario. Aquí a mi izquierda tenemos a Micaela Guillén. Micaela Guillén es filósofa de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático, frente al cambio climático, impulsora también del FOSPA y de la campaña Jubileo 2025, y finalmente Nelly Cló, que es socióloga de la PUC y también ha trabajado durante años en Save the Children, ha sido presidenta del Foro Educativo y trabaja por todo ese tiempo en temas de derechos de infancias, educación y educación pública en especial. Entonces, con ellos cuatro vamos a empezar en ese orden para poder escucharlos. Víctor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero que el documento que hice llegar y algo de lo que se puede decir acá en tan breve tiempo para un tema tan complejo sea de utilidad para las mesas de trabajo que van a tener. Yo quiero empezar. Nosotros no hemos sido ubicados en la segunda mesa creo por casualidad. La última encuesta que ha hecho el INE hace muchas encuestas muy interesantes, la de percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, señala que solamente el 5.4% de las personas que son encuestadas consideran que la salud es un problema, ¿no? Está más o menos en el ranking, en el número 10, junto con educación. Claro, ha sido desplazado dramáticamente por otros temas como son la delincuencia, la inseguridad, la pobreza, el desempleo. Inclusive, en los últimos 2 ciclos de esta encuesta, la inseguridad y la violencia han sobrepasado ya a los temas de pobreza y desempleo y corrupción como temas centrales de preocupación de la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente los candidatos y candidatas a las elecciones van a ver qué le preocupa a la gente. Y debo decirlo con algo de desazón, probablemente la salud no sea tocada con la seriedad que debería ser, porque no le importa a la gente, cuando debería importarnos muchísimo, creo yo. Pero tanto no nos importa que esto no es reciente, es una repetición de encuesta tras encuesta, año tras año, donde la salud siempre aparece como novena o décima dentro de las preocupaciones ciudadanas. Avanzó hasta el 5º puesto, 6º puesto durante la pandemia, pero no pasó de ahí. Entonces la percepción ciudadana acerca de la problemática de la salud es muy baja. Entonces nos toca a nosotros, los que hacemos salud pública o tratamos de hacer salud pública, crear conciencia de que efectivamente la salud debería ser un tema central por 4 temas que difícilmente se tocan cuando se evalúa un sistema de salud. Voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Si un familiar de ustedes, como seguramente ha sucedido, va a ver un médico, va a un centro de salud, sea público o privado, ustedes le hacen, cuando esta persona regresa, ustedes le hacen 3 preguntas. 3 preguntas, siempre, ¿no? Imagínense la última vez, le preguntan, ¿qué te dijeron? ¿Qué tienes? ¿Cuánto mide te queda? ¿No? ¿Qué te han diagnosticado? Es lo primero que le preguntan. Lo segundo que le preguntan es, ¿y qué tal?
¿Te trataron bien? ¿Fue un buen médico? ¿Una buena médica? Y la tercera pregunta, ¿cuánto te costó? ¿No? ¿Cuánto te costó? Bueno, eso se le pregunta a los países sobre su sistema de salud. Cuando ustedes viajan, imagínense que viajamos mañana, y nos preguntan, ¿qué tal el sistema de salud del Perú? ¿Te sana o no te sana? ¿No? Buenísimo. Segundo, ¿te tratan bien? Y tercero, ¿es muy caro la salud en Perú? La cuarta pregunta, que ya es de política, es si el sistema de salud es justo o injusto en términos de equidad. Esos son los 4 indicadores de cualquier sistema de salud del mundo. ¿Impacta en la salud de la gente? ¿Es de buena calidad? ¿La gente tiene que gastar de su bolsillo? Y si es justo. En esos 4 indicadores, el Perú está desaprobado. Nuestros indicadores de salud, lamentablemente, son muy malos. Estamos siempre a la cola en los indicadores de salud. Tuberculosis, malaria, VIH, cáncer, obesidad. Siempre. Voy acá a recordar a Sofocleto, ¿no? Decía, ¿qué sería el Perú si no fuera por Bolivia? Porque justo debajo está Bolivia, y más abajo está Haití. Y Haití, ¿no? Porque nuestros indicadores de desempeño en salud son malos. En segundo lugar, sobre la calidad. En la década de los 80, en la década de los 90, cuando se hacían encuestas y le preguntaban a las personas, ¿te enfermaste hace poco te enfermaste? El INE. ¿Hace poco te enfermaste? Sí. ¿Fuiste al centro de salud? No. ¿Por qué? Porque no tenía plata. Esa era la respuesta. No tenía plata, no tenía plata, no tenía plata, y por eso postergó su atención. Hoy día la respuesta es distinta. Hay seguro integral de salud, ya está prohibido el cobro en los sistemas públicos, la seguridad social todavía sirve para algo. Entonces, cuando le preguntan a la gente, ¿te enfermaste hace 15 días? En el INE. ¿Te enfermaste hace 15 días? Sí. ¿Fuiste al centro de salud? No. ¿Por qué? Me maltrata. Tengo que esperar mucho tiempo. ¿Para qué ir? Si la máquina está malograda, no está el médico, no hay medicina. ¿Para qué voy a ir? 1 de cada 2 consultas que hacen las personas cuando se enferman, lo hacen en el centro de salud más extendido del país. La farmacia. La farmacia. El principal recetador del país es la técnica o la administradora que está en la farmacia, vestidita de blanco, que dice, su antibiótico. Esto es buenísimo para ti. No es el médico, no es la enfermera, no es el obstetra, no es el odontólogo, no es el psicólogo, es la técnica. Tercero, gastamos mucho. El Estado es capaz de protegernos, de no empobrecernos por el hecho de enfermar. Eso se llama protección social. Cuando uno enferma, no debería empobrecerse, no debería sacar el aviso pollada para la operación, rifa para el medicamento, llamar a RPP, no me están dando la medicina, acá está mi yape. No debería suceder eso. O no deberíamos sacar a los chicos del colegio porque o es el colegio, o es la operación, o es el trasplante, o es la quimioterapia. No debería suceder eso. Para eso existe un Estado, proteger el bolsillo de la gente. En el Perú el gasto bolsillo de las personas sigue siendo alto, 25%. Gracias. Y finalmente es inequitativo, pues, ¿no? Es inequitativo. No tengo que abundar en el tema que ustedes los conocen perfectamente. La diferencia entre los ricos y los pobres es enorme. El documento señala que hay 6 fracturas fundamentales por las cuales estamos en esta situación. La primera es porque el Estado peruano es muy precario. Así como no hay comisaría, que el colegio se cae de pedazos, la salud también. El Estado peruano es precario. Y nos han vendido la idea, la falsa ilusión, de que se puede mejorar con gestión. Mejora la gestión de la plata que te hemos dado y se va a mejorar la salud. Falso. Se va a mejorar algo,
pero no vamos a lograr el gran salto. Nosotros tenemos que sacar al Estado peruano de su estado de pobreza extrema en la que existe, producto de una visión que el Estado tiene que ser chiquito y que los que tienen plata tienen que salvarse como puedan. En segundo lugar, hay problemas de gestión. Uno de los más problemáticos es la debilidad en la administración. Los ministros de salud del promedio desde el año 1930 duran 11 meses. En promedio. Cuando uno llega al ministerio y dice, ¿cuánto le falta? 11 meses. Ahí. Tercero, el fracaso de la descentralización en el sector salud, ¿no? La descentralización tiene que ser revisada. Cuarto lugar, la penetración de la corrupción. El sector salud es el segundo sector más corrupto después del Ministerio de Transporte, para que se den una idea. Y es la corrupción grande de la infraestructura y la corrupción pequeña, ¿no? De la pinza que desaparece, del aparato que lo malogran, del médico que no va a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una lista en los documentos que ustedes han recibido de las cifras. Yo voy a terminar diciendo que cualesquiera que sea la propuesta de gobierno que se presente, esta debe ser capaz de brindarnos un horizonte. Un horizonte. ¿Qué tipo de sistema de salud queremos para el país? Lo que yo propongo es el Sistema Nacional Público Único de Salud, que retire esa infame división que existe entre nosotros de ser diferentes ciudadanos con respecto a nuestra salud. Levante la mano, levante la mano quienes tienen un seguro privado. Privado. ¿Quiénes tienen seguro social? ¿Quiénes son del CIS? ¿Quiénes tienen el CIS? En esta sala hay tres tipos de ciudadanos de acuerdo a su capacidad. ¿A qué puerta pueden abrir? Unos abren el sistema de seguridad social, otros del Ministerio de Salud y otros del sector privado. Recibimos trato totalmente diferenciado. Y eso que según la Constitución somos iguales ante la ley. Pero en términos de ciudadanía en salud somos diferentes. Un paso adelante sería la creación del sistema único público de salud, que por lo menos el sistema público sea igual para todos. Y eso que no he hablado de los militares, de la FAP, no de la policía, que tienen sus propios sistemas de salud, ¿no? Pero por supuesto hay cosas que hacer en el corto plazo. No voy a aburrirlo con eso, que está en las 2 o 3 últimas páginas del documento que ustedes han recibido, que son algunas acciones de emergencia que hay que tocar para tratar de revertir la situación crítica en la que ya la pandemia nos ha demostrado que estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Nos ha dejado con muchas ideas para nuestro trabajo de grupos. Y entonces ahora le damos la palabra a Armando. Gracias. Muy bien, solamente para señalar, Víctor, de que tu última parte sobre el tema de los distintos sistemas, se te olvidó mencionar a quiénes somos los que finalmente vamos a hacer. Así son. Me han pedido dar algunas ideas, ¿no?, para el debate en relación al tema económico, y ciertamente eso daría para muchos elementos, ¿no? Entonces, hay algunas ideas, cosas que me interesaría empujar, ¿no?, justamente en esta oportunidad para el diálogo, ¿no?, y el poder compartir nuestras distintas posiciones, ¿no? Un primer tema que hay que reconocer es que estamos en una suerte de momento de crisis del modelo, consenso, hegemonía, como sea que se llame, ¿no? No solamente a nivel global, sino evidentemente también en el Perú, en términos de lo que se entendía, ¿no?, como lo que era un proceso, ¿no?, de crecimiento y desarrollo económico, más allá de las críticas válidas que se pueden decir, que en realidad mucho de eso tuvo más de fantasía, ¿no?, que de realidad. Pero hablemos de que durante los últimos 30, 40 años, al final de la Guerra Fría, se estableció como que era, este es el rumbo, esto es, ¿no? El famoso, ¿se acuerdan? El famoso fin de la historia, y Fukuyama, y no se preocupe porque al final todos vamos a terminar convertidos, ¿no?, en economías capitalistas de libre mercado y democracia al estilo occidental.
Yo ahí yo debo de presentar mi homenaje a mis profesores en ese momento universitarios que dijeron, esto simplemente es tontería. Pero bueno, en realidad ese era el consenso que había, y eso también se reflejó acá en el Perú en el ya famoso llamado modelo peruano, que también siempre fue una suerte de cosa amorfa, que algunos decían, no existe, son una serie de elementos inconexos, que si el neoliberalismo en el Perú, si es más bien mercantilista, pero como la suerte de idea de que, bueno, esto es lo que ha funcionado, lo que se impuso desde los 90, y mal que bien ha ido generando beneficios para el país. Pero ciertamente ahí siempre estuvo abierto el debate, y la verdad es que mucho de eso, ¿no? De los supuestos beneficios y el supuesto triunfo de este modelo, en realidad era algo que tenía más de ilusión y de aspiración que de otra cosa. Ahí, en el panel anterior se señalaba, ¿no? A Vergara. La verdad es que no puedo evitar, digamos, recordar cómo en las épocas del crecimiento no acelerado, ¿no? Estamos hablando de hace una década y media, ¿no? Vergara, ¿no? Saltaba a la palestra con su corazoncito neoliberal diciendo, este es el triunfo del neoliberalismo en el Perú. El neoliberalismo en el Perú triunfó. Luego, cuando comenzaron a hacerse las brechas, obviamente, pues hay que adaptarse, entonces, comenzó a decir, por si acaso, el neoliberalismo solamente prometió crecimiento. Eso fue, y triunfó. Y luego cuando las cosas ya comenzaron a complicarse un poco más, fue, por si acaso, el neoliberalismo triunfó en lo económico. Los problemas son los políticos. Ahí sí el sistema político, que es otra cosa. Y ahí ustedes se van dando cuenta que hay una serie de paradigmas, ¿no? De ideas que se iban empujando, que cada vez pues han ido quedando más desprestigiadas en realidad. Pero que ciertamente nos abre un escenario donde hay que preguntarse, bueno, y entonces, ahora, ¿cuáles son los nuevos parámetros, paradigmas o ideas? Uno era el tema de que, salvo el crecimiento, todo es ilusión. No importa la pobreza, el crecimiento. La informalidad, crecimiento. La forma de crecimiento. Desarrollo, crecimiento. Lo importante era el crecimiento. Y claro, esto tenía su base en el tema de que hubo una etapa en donde, por una serie de factores, algunos sí pueden ser atribuidos justamente a los parámetros que había en ese momento en términos de política y económica, pero también otros a una combinación en donde se alinearon los planetas en términos de altos precios internacionales, estabilidad económica, bajas tasas de interés internacionales, etcétera. No solamente Perú, sino en general la economía, ¿no? De la región y del mundo se beneficiaron. Pero ese periodo ha llegado, no, y en realidad hace buen tiempo, ya lo venía mostrando, llegó a su fin. Y en realidad en el Perú, en este proceso de crecimiento expansivo, donde se habla del milagro peruano, el tigre andino y otros, ¿no? Concluyó en realidad, no recientemente, desde hace ya más de una década y media, que estamos hablando de 2012, 2011 ya se veían las señales de que esto se estaba desacelerando. Y evidentemente eso se trasladó, ¿no? A un estancamiento también en los avances sociales, ¿no? Pues ahí también hay una idea que perdió fuerza en el sentido de que, bueno, salvo el crecimiento, todo lo demás es ilusión. En la elección también lo que señalaba anteriormente con el tema de Vergara, ¿no? Eso se vincula a una lectura que había, ¿no? Muy mañosa del tema de las famosas cuerdas separadas, que yo no sé por qué como una idea zombie subsiste hasta ahora de que la economía está separada de la política. E incluso hoy en día, ¿no? Ahora que se está hablando tanto del CADE, que se viene, ¿no? Decía, todo el mundo de todas maneras admira al Perú porque pese a todo, pese al caos que es la política en el Perú, ¿no? La economía sigue avanzando. Yo digo, ¿de qué avance estamos hablando realmente? Estamos hablando del avance simplemente de los números en azul, que en donde aprobamos con 11, con un nivel de crecimiento en donde, como se señalaba, pues, sí, pues qué suerte que siempre va a existir Bolivia, ¿no? Y entonces siempre vamos a decir que, bueno, no estamos tan mal, pero que no se traslada en realidad en términos, ¿no? De beneficios para la población que sientan avances reales. Entonces, esa falacia absurda de que la economía y la política van por cuentas separadas no existe. En realidad, la crisis del sistema político se alimentó del modelo económico y viceversa. Tú no puedes explicar la crisis actual que tenemos, que se expresa en lo político, en lo social, en el avance de la criminalidad, si tú no entiendes, como se ha señalado, no, los parámetros que se pusieron en los 90 con el tema de un estado mínimo, lo que se señalaba en la mesa anterior de low cost, informalidad, cada uno se las arregla como pueda, y en ese contexto pues crecen las economías ilegales, crecen aquellos sistemas, ¿no? De privatización de la educación, ¿no? Y los sistemas de salud a baja tabla, ¿no? Uno no puede explicar
Acuña, ¿no? Por ejemplo, si es que uno no entiende el tema de la privatización a rajatabla de la educación y punto, ¿no? Uno no puede explicar el avance de los grupos, ¿no? Vinculados a las economías informales, ilegales, criminales, que ahora tienen presencia dentro del Estado y del Congreso, ¿no? Si es que no se entiende también justamente que eso fue un resultado colateral, ¿no? del modelo económico, ¿no? Entonces, hay que pensar qué es lo que se viene. Y ahí es donde entro, ¿no? Un poco ya. Un primer detalle que hay que señalar es que el sistema siempre estuvo basado en una noción de desigualdad, de inequidad, que era un tema secundario, y también uno de los famosos paradigmas que se vendían en ese momento, que, mira, la igualdad, la equidad no interesa, lo que interesa es el crecimiento. Mientras la torta crezca, ¿qué importa si tu rebanada es pequeña? Mientras la torta está creciendo, ya pues habrán o no, algunos que llevarán las rebanadas más grandes, pero igual tu rebanadita crecerá un poquito simplemente porque creció la torta. Pero en realidad la torta hace buen tiempo que no crece. Y ciertamente hay mucha evidencia de que la torta no crece en buena parte por el tema de la inequidad, de la desigualdad, que le roba oportunidades a la gran mayoría de los peruanos. Entonces, ¿cómo encaramos esa situación? Teniendo en cuenta que además la inequidad en el Perú se está profundizando. Es decir, tras, digamos, ese momento de quiebre, pero también de continuidad de alguna manera, que fue la pandemia del 2020, en el sentido que se quebró el modelo y se dieron todas sus limitaciones, pero que paradójicamente después ha continuado y muy pocas cosas han cambiado, ¿no? Somos como, no aprendimos nada, pero tampoco olvidamos nada, como esa famosa frase, ¿no? Lo cierto de lo que se está observando es que la recuperación de aquellos sectores que poseen activos y renta y otros ha sido mucho más rápida que la recuperación de los ingresos y los gastos de la población en general. En otras palabras, la economía a nivel macro se recuperó. Los sectores, ¿no?, rentistas o que poseen los activos también se recuperaron. Pero al presente, los ingresos, ¿no?, promedio de los peruanos y sus capacidades de gasto no se recuperan a los niveles previos a la pandemia. O sea, los últimos datos que han salido sobre pobreza del 2024 indican, si mal no recuerdo, que en términos reales, es decir, de capacidad adquisitiva, los peruanos en promedio tenemos 14% aquí en Lima Metropolitana, si mal no recuerdo, que nuestros ingresos en promedio son 14% menores a los que habían en el 2019. Y ya en el 2019 vamos a decir que no es que fuéramos exactamente jauja. Entonces, se está profundizando la iniquidad, se van a exacerbar las contradicciones en lo económico, político y social, y las personas van a buscar salida, la sociedad va a buscar salida, por las buenas o por las malas. Y eso no solamente se da acá en el Perú, sino también a nivel mundial. El fenómeno de Trump y del movimiento, ¿no?, del MAGA, de Make American Great Again, uno no lo puede explicar si es que uno no entiende que allí, más allá de los discursos de derecha u otros, están representados sectores que sintieron que fueron dejados atrás. Los trabajadores de la fábrica, de la factoría, que perdieron empleos y otros. En Chile, ¿no?, las famosas manifestaciones y crisis que hubieron en el 2019, ¿se acuerdan?, ¿no?, con docenas, cientos de muertos, heridos, detenidos, ¿no? También se explicaban por un tema de sentir que se había agotado el modelo y la promesa de un crecimiento, ¿no?, sustancial, ¿no? Y acá en el Perú, las salidas que está teniendo la población son las economías ilegales, una exacerbación de la informalidad y la fuga. En los últimos 2-3 años se han ido más de 1 millón de peruanos, y las cifras no mienten, y se han ido justamente aquellos que sienten aquí no tienen una oportunidad. Entonces, para cerrar, puntos importantes y claves para la agenda. Reforma tributaria, ciertamente, ¿no? Reforma del Estado, evidentemente, es decir, no solamente generar los ingresos mediante una reforma tributaria, sino además asegurar que esos recursos sean utilizados adecuadamente, y hay 2 temas claves como son el tema de la corrupción, que hoy varios han señalado, ¿no? Los indicadores de la Contraloría, ¿no?, señalan de que se pierde, ¿no?, a nivel del gobierno central se pierde el 10% del presupuesto, por lo menos por actos de corrupción. En las regiones se pierde el 20%, y en las municipalidades el 14%, ¿no? Entonces, ciertamente hay un tema que encarar, ¿no? Exacerbar, ¿no?, el tema de la corrupción, y también ver el tema de la descentralización. Y ya para cerrar rapidito,
hay que ver qué es lo que se viene, pero también esta es una pelea que no solamente se tiene que dar en el campo de lo económico, las ideas económicas, lo político, lo social, sino también en el tema de lo cultural. Y hay que reconocer que allí se perdió en grande en muchos elementos. Se ha señalado previamente el tema del emprendedurismo. Y sí, pues, el Perú, país de los emprendedores. Pero ¿cómo les decimos de que la enorme mayoría no son otra cosa que el autoempleado superviviente de toda la vida? Pero si le dices eso, la gente se ofende. Pues yo soy emprendedor. Lo mismo en el tema, ¿no? En el tema de los socios estratégicos. Disculpa, eres el empleado de toda la vida. No, pero no me digas así, que feo. Yo soy socio estratégico. Colaborador, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que ver cómo también esta pelea se da en términos de cambio de los paradigmas y de la mentalidad. Porque admitamos que en el Perú lo que está avanzando rápidamente es una mentalidad individualista. De yo me salvo. Sí. Y bueno, lo dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Ahora nos toca con Micaela. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio. Ayer llegaba de Cusco, de la encuentro macrorregional de la Ruta de los Pueblos, que es las audiencias ambientales y climáticas que hemos estado impulsando en la intención de construir desde la agenda ambiental y climática un proceso nacional que incluya a los territorios y a los actores afectados por la situación de la crisis ambiental y climática, que al principio inició en un proceso de diálogo de vamos a ir a la COP, ¿qué vamos a decir ahí? Hay un montón de situaciones que vincular, cómo empezamos a presionar al Estado para poder tener un posicionamiento Perú que incluya la diversidad de problemáticas y situaciones que están sucediendo en los territorios. Y con gran satisfacción en Cusco ha sido bastante potente el proceso. Se juntaron 7 regiones del país, líderes y lideresas de los territorios, dirigentas, jóvenes, niños también estaban participando en este espacio, que fue bastante gratificante en el sentido de que hay claridad sobre no solo la problemática, sino qué estamos buscando en las propuestas frente a las situaciones de la crisis en los territorios. ¿No? ¿Hay propuestas de adaptación y mitigación? Sí, en los territorios, ¿no? Eso no llega, ¿no? La posición país que tenemos nosotros frente a las negociaciones usualmente es, y literal fue en la última COP, no podemos hacer nada porque no tenemos plata. Si quieren que hagamos algo, si quieren que dejemos el petróleo, necesitamos plata. Y esto se ha reflejado en la última reunión de la 5ª Cumbre de Presidentes en el marco de la OCA que se ha dado en Bogotá, ahorita ¿no? Donde la presencia de Perú en realidad fue oponerse a varios de los procesos vinculados al tema de sociedad civil o a la búsqueda de lo que venían levantando las organizaciones sociales indígenas de la Panamazonía, que era dejar los combustibles fósiles bajo tierra. No se ha llegado a ese acuerdo. Se supone que esta OCA iba a ser para poder llevar una agenda en conjunto de los países panamazónicos hacia la COP30, una COP además que se va a realizar en Brasil, en América Latina, que es la ventana de oportunidad para América Latina de posicionar la agenda climática que nos está afectando en los territorios y lo que vamos buscando. Y uno de los puntos para esta OCA era la agenda de la Amazonía libre de combustibles fósiles, que en verdad iba a ser un gran avance y vamos a poder mover la agenda, a poder posicionar dentro de las negociaciones de la COP un proceso como este que viene trajiéndose debajo. Bueno, eso no se ha aprobado y probablemente la COP30 tampoco vaya a posicionar eso. ¿Lo que significa esto en términos de territorio? Porque se ha aprobado, sí, se aprobaron varias cosas bastante interesantes que además quisiera rescatar esto del mecanismo de participación indígena. Se ha aprobado que pueda haber un representante indígena por país dentro de la OCA que tenga voz y voto. Eso es bastante saludable, ¿no? Además, debo mencionar aquí que una de las compañeras, una compañera peruana ha sido como ha presentado las bases para que se pueda aprobar esto, ¿no? Se aprobó el fondo de bosques tropicales, ¿no? Con un fondo inicial que va a presentar Brasil,
Pero se está hablando de los bosques, de la protección, sí, pero no estamos hablando de los problemas reales que tienen los bosques, ¿no? ¿Cuántos derrames de petróleo han sucedido en estos más de 40 años en el oleoducto norperuano? ¿Cuántos de esos ecosistemas contaminados se han recuperado? Y no estamos hablando solo de ecosistemas, estamos hablando de vidas de pueblos que han terminado siendo empobrecidos, ¿no? Porque estamos hablando del acceso al agua, ¿no? Hablando del tema de salud, ¿no? Que vienen ellos demandando porque se incrementa. Entonces la crisis, las posiciones que tiene Perú, las situaciones oficiales, siempre están hablando sobre conservación, ¿no? Incluso hace poco han hablado sobre la recuperación de los suris en proceso de extinción. Ya sí, pero el suri y la palma no están solitas en el bosque, ¿no? Hay gente, hay territorios, hay pueblos, hay historia, hay cultura, hay problemas, hay extractivismo ilegal, hay economías ilegales que están creciendo en los territorios de la Amazonía. Solo se acuerdan de la Amazonía cuando sucede alguna situación en la que tiene que el Estado intervenir necesariamente y vienen con todos, como lo que sucedió en Bagua con Condorcanqui, ¿no? Después del conflicto aparecieron toditas las oficinas del Estado, implementando toditas las políticas públicas que habían ahí. Generaron una fragmentación en las organizaciones, generaron problemas dentro de la dinámica de la sociedad, ¿no? Porque se empezó a encarecer incluso la vida en esos sectores. Hay una intervención que termina colonizando la vida de la gente porque terminan haciéndoles depender de la salud occidental totalmente, y desaparece el tema intercultural, hay imposiciones, etcétera, etcétera. Se genera mayor problemática social dentro del Estado, dentro de los territorios. Estas intervenciones además siempre están pensadas, siempre tienen como premisa, ¿no? La defensa de la gente, el acceso, pero no necesariamente hay un diálogo intercultural, ¿no? ¿Y por qué me voy vinculando al tema social, ¿no? de estos temas? Porque no podemos hablar del clima y de la justicia climática sin hablar de temas sociales. Y en la Ruta de los Pueblos es lo que hemos ido viendo, ¿no? Se habla de la situación que estamos viviendo en los glaciares y que no tenemos agua. Sí, y esto pertenece a políticas públicas vinculadas a inversiones económicas donde se prioriza el extractivismo. Estamos hablando de ríos, las pocas fuentes de agua que nos están quedando para alimentar las ciudades, que están siendo concesionadas para la minería o que están siendo direccionadas para para la gran agricultura, ¿no? Y que están dejando desfavorecidas a las poblaciones, ¿no? La gente se está quedando sin agua, no hay agua. Y si hay agua y si hay ríos, están contaminados. Hay un problema de salud que va creciendo, ¿no? Ahora en Cusco decían, si hacemos un mapa de superposición de los lugares donde hay minería y las enfermedades y cómo han ido creciendo algunas enfermedades, podríamos tener una relación entre la minería y la salud que es evidente, ¿no? Pero para el Estado y para quienes den políticas públicas no lo es, ¿no? Entonces tenemos un contexto de inversiones económicas vinculadas al extractivismo que están presionando los territorios, que están depredando los territorios, que nuevamente terminan siendo territorios de sacrificio. Tenemos un contexto de COP30 que además no solamente es importante porque va a ser en Brasil, sino también porque se cumplen 10 años del Acuerdo de París, ¿no? Que era un acuerdo que intentaba evitar a la situación actual en la que estamos, ¿no? Va a haber renovación de NDCs y en este contexto tenemos una movilización social que viene posicionando la agenda de la justicia climática, pero además ya se ha hablado desde las Naciones Unidas de que este es un tiempo que ya no es un tiempo de calentamiento global, sino de ebullición global. Ya hace rato estamos pasando el punto de no retorno y eso es evidente. Tenemos uno tras otro fenómeno climático que son severos cada vez más, ¿no? Esto de los vientos de Paracas, las danas que vienen, van, ¿no? Que además que son cada vez más cercanos, ¿no? Son continuos y que están generando situaciones diferentes en los territorios. Estamos hablando de cambio de los productos de la agricultura que se pueden generar, ¿no? Estamos hablando de enfermedades.
Y también desde los procesos de COP se han planteado falsas soluciones como la transición energética, ¿no? ¿Quiénes finalmente son los que están haciendo transición energética? Son los países del norte global otra vez, ¿no? ¿De dónde sacan los minerales para hacer las grandes plantas de energía solar o energía eólica? Del sur otra vez, ¿no? Estamos hablando que ellos están planteándose una transición energética solamente pensada en mantener el mismo sistema de mercado, de consumo, el mismo sistema de producción, que para poder alimentar una fábrica que, como las que exportan a gran cantidad de manufactura en todo el mundo, estamos hablando de plantas de paneles solares gigantescas, ¿no? Primero, que se vuelan el ecosistema donde están haciendo los paneles solares. Segundo, para poder conseguir toda esa cantidad de minerales para la transición, vienen, presionan, ¿no? Están los litios, generan conflictos sociales nuevos, depredan nuevos ecosistemas, ¿no? Las hélices de los refrigeradores salen de los árboles que le llaman balsa, ¿no? Que es de la Amazonía. Durante la pandemia, ¿se acuerdan que hubo un crecimiento de la deforestación en la Amazonía y el tema de la deforestación incrementada? Bueno, varios de la tala ilegal que se generó era por balsa, que salía por el Ecuador de manera ilegal y se lo terminaba llevando China, ¿no? Para generar, porque China ahorita es uno de los primeros en temas de producción de energía sostenible, ¿no? Energía alternativa. Entonces tenemos esta transición energética que se está planteando como solución a la crisis climática, ¿no? Que no necesariamente es justa, porque no hay justicia, y tampoco es popular, ¿no? Porque no se deciden en los territorios, se imponen. Estamos hablando, si quisiéramos hablar de una transición real para cambiar la crisis climática, tendríamos que transformar el modelo económico. Y otra vez me sumo, si ya estábamos en crisis de salud, estábamos en crisis social, también estamos en una crisis climática y crisis ambiental, ¿no? Entonces estamos en un momento de múltiples crisis en las que ya es evidente que el sistema no funciona. Eso ya hace rato, ¿no? Las compañeras y compañeros que vienen años en proceso de resistencia lo pueden decir. Y lo último es que para que pueda haber justicia climática y social, tenemos que hablar de recuperación de los territorios que han sido degradados por la contaminación ambiental. Una real recuperación, ¿no? Con las responsabilidades claras, porque quienes tienen que ser responsables de la crisis climática es finalmente quienes han sido causantes de esto, ¿no? Y para eso se tienen que presentar soluciones reales, no basadas en la naturaleza, soluciones reales, estructurales, ¿no? Eso, compañeros, muchas gracias. Muchísimas gracias, Micaela. Ahora le damos la palabra a Nelly. Hola, ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Bien, buenos días tengan todas y todos. En primer lugar, debo decir que vengo a hablar desde un lugar muy específico, ¿no? Muy claro, que ese es el movimiento por la educación, ¿no? El movimiento social por la educación, que está conformado, digamos, por múltiples instituciones, no solamente del Perú, sino también internacionales, que hoy se levantan por el derecho a la educación, ¿no? Desde la educación para personas jóvenes y adultas, desde las personas que están hoy planteándose un cambio paradigmático, ¿no? El primer punto que quiero levantar es que con respecto a la educación no hay un reconocimiento de este rol transformador que la educación tiene y de su importancia en la construcción cultural y simbólica. Esta ausencia de reconocimiento no es solamente desde fuerzas opositoras, digamos, a una transformación social, sino que también lo vemos entre nosotros. Si revisamos las historias de las CONADES, ¿no? De las Conferencias Nacionales de
de desarrollo, creo que solamente ha habido una en particular que ha levantado este tema, que ha sido por el pueblo huanquis, no por otros movimientos más comprometidos con el desarrollo y con la justicia en el país, ¿no? Eso ahorita nos pone a nosotros en una situación de debilidad. Y junto con esto, decir que todos los aspectos relacionados con la educación y la creación cultural y simbólica, como decía el colega anterior en la anterior mesa, está en disputa. Y en realidad tiene una historia desde sus orígenes que está en disputa, pero hoy esta disputa es prácticamente como una estocada de muerte. El otro tema es que la educación está totalmente segmentada. Recuerdo los años que en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza teníamos al inicio una gran dificultad para incluir a los miembros del Ministerio de Educación o la educación como parte de la discusión de los otros ámbitos de la vida humana. Entonces, esta segmentación, que no es solamente de educación, pero creo que en la educación hay una debilidad de no abrir sus puertas a coordinar con otros más fuertemente, es grave. Hoy lo estamos viendo, ¿no? Cada uno está presentando una parte y no terminamos de ver la integralidad. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que superar. Bueno, y la crisis también abarca a la educación muy severamente. Hay, por supuesto, ideas de que esta crisis no es solamente una crisis del capitalismo ni del neoliberalismo, sino que es una crisis de la civilización que abarca todas las dimensiones de la vida humana, desde las éticas, la epistémica, las políticas, las económicas, las ecológicas, y que nos interpela a tener que mirar esta globalidad y a mirar las cosas de manera mucho más integral. Hay quienes pensamos que estamos entrando a una época apocalíptica basado en la experiencia de Gaza y del pueblo palestino. Muchas gracias por poner la bandera. Creo que esto tiene que estar en el centro siempre de nuestro pensamiento, pero hay también otras personas como Teresa Tobar, que define que es un momento de destrucción de la democracia, de la violencia y de la barbarie. Entonces, con esta visión de la crisis actual es que revisamos la educación y creemos que esto, digamos que la crisis educativa no es en el Perú una novedad, ¿no? Ya los factores estructurales, ¿no? de racismo, de discriminación, de injusticias, de segmentación, ya venía afectando a la educación, que la hacía totalmente ineficiente e ineficaz para grandes poblaciones, ¿no? Las zonas rurales, las zonas indígenas, que siempre han estado desde sus orígenes expuestas fuera de lo que es el sistema, o sea, no han sido atendidos, ¿no? Hay también la evidencia de que en la educación en el Perú hay todo un proceso de vaciamiento de contenidos, ¿no? Lo que Patricia Oliar llama narrativas jubecas, donde el sistema educativo ha puesto mucho énfasis en los procedimientos, en los procesos, en las técnicas, y ha hecho simulacros de contenidos que al final terminan siendo huecos y que no ha servido para los propósitos de una educación que fue la promesa republicana para el Perú, de unidad nacional, de construcción de una nación homogénea, etcétera, etcétera. Y el otro asunto que también creo que es importante resaltar es cómo la violencia al interior de las escuelas ha sido siempre un factor que afecta el derecho a la educación, ¿no? Quiero resaltar estos dos temas que son importantes para prefigurar cómo es que esta educación se ha aislado tanto de los intereses de la sociedad, ¿no? Y en el caso de la violencia,
yo quiero resaltar cómo el sistema educativo no ha establecido ningún mecanismo de protección a niños, a niñas, exponiéndolas a riesgos de abuso sexual, y que se niega a atender esta realidad desde su interior, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con la desigualdad de género. Nosotros sabemos que hay múltiples causas, pero los dos casos que quiero resaltar del Perú son realmente evidencias de ello, ¿no? Uno es el caso de Sodalicio, que ha sido el sistema educativo, el espacio donde se han cooptado a todos los púberes, a los niños púberes y adolescentes, y los ha llevado a una situación de abuso y de explotación severa. Y por otro lado, el caso de las niñas de Condorcanqui, donde también el sistema educativo ha sido el escenario de los abusos, ¿no? Ya nosotros sabíamos desde la década del 90, gracias a Rivero, a José Rivero, que levanta cómo el Perú tiene un sistema educativo absolutamente injusto, segmentado, donde determinados grupos sociales se veían principalmente afectados, ¿no? Que son las zonas rurales, los adolescentes, las mujeres, las comunidades afroperuanas, los pueblos originarios bilingües, y que todas estas poblaciones vivían en condiciones que no cumplían con los mínimos de educabilidad. Menciono esto porque esta apertura, este enfoque nos permitió mirar la educación desde los actores sociales. El otro tema que sí quiero levantar a nombre de este movimiento que está todavía segmentado y disperso, es que se está planteando actualmente un cambio paradigmático para la educación. ¿Qué es lo que este contexto exige? Un cambio que sea integral, que supere todas las posturas de considerar la educación como neutra, que no afecta la desigualdad, las injusticias, sino que más bien tiene una función transformadora importantísima. Para esto hay que recoger las experiencias del Perú, que tiene casi desde sus orígenes, que siempre ha vivido con fuerzas encontradas, desde el gabonalismo, que también Patricia Olearte ha levantado, de cómo se organiza para impedir que la educación crezca, hasta todo lo que impidió las reformas interesantes de los nuevos paradigmas de formación de formadores, con la formación de la Universidad de la Cantuta en los 50 y la reforma educativa de los 70. O sea, nuestra historia en el Perú tiene muchísimos avances que hay que recoger y hay que actuar para hoy. Desde el CEAL, por ejemplo, y desde los movimientos latinoamericanos se está planteando un cambio desde los sentidos de la educación. Y que estos nuevos paradigmas sean biocivilizatorios. ¿Qué educación para qué humanidad? Que tenga un objetivo de transformación de la humanidad. En Foro Educativo se elaboraron algunos criterios de sentidos de libertad, de ética, de afecto, de justicia y de igualdad de género, como objetivos y orientaciones para una construcción de una nueva educación que es posible. Y finalmente decir que en el caso de Perú existen muchas educaciones y que hay que pensar hoy, si queremos la diversidad intercultural, pensar en muchas educaciones que están ya desde las comunidades, desde los pueblos, organizándose para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Y por eso es que sí podemos desde hoy, junto con todos estos pensamientos que se han puesto en las mesas, figurar una nueva gestión educativa, una nueva organización, una nueva arquitectura que ya se está formando y que con la historia y con lo que está sucediendo en los pueblos podemos, y también con lo que está sucediendo en América Latina, podemos ir y avanzar y hacer un gran movimiento de sociedad civil que
produzca estos cambios que la humanidad está exigiendo. Me he quedado en el tintero, tenía muchos detalles, la verdad pensé que iba a tener más tiempo, pero es muy importante esta visión de considerar a la educación como un bastión, como una fuerza, y que estamos desde educadores y educadoras capacitados para organizarnos y para llevar adelante esta pedagogía esperanzadora de Freire, ¿no? El esperanzador, ¿no? Somos maestros y maestras esperanzadores para un nuevo cambio. Muchísimas gracias, Mimi. No sé si se me escucha aquí. Sí. Bueno, entonces ahora pasamos a una rápida rueda de preguntas. Hay una mano levantada. No sé quién puede pasarles. 1, 2, 3. Ya, 4, 5. Gracias. Allá atrás, por favor. Excelente. Muchas gracias. Felicitarnos a todos por esta excelente iniciativa en medio de la multicrisis que vivimos. Por favor, tu nombre. Mi nombre es Pilar Vicentelo. Soy participante del movimiento agroecológico peruano desde sus inicios y hasta ahora. Bueno, expresar mi preocupación porque no caigamos en el mismo error en el que viene cayendo nuestro país por décadas, que es invisibilizar a la agricultura y sobre todo a la agricultura familiar. Recorro el país desde que salí de las aulas universitarias hasta ahora y es muy triste para mí ver que los cambios prácticamente no existen, son poco significativos en todo sentido, y hablo del mundo rural, porque acá estamos en Lima, en el corazón del país, pero ¿el corazón del país está en Lima? ¿De verdad? ¿De verdad creemos eso? ¿Quiénes son los que nos dan de comer todos los días? La agricultura familiar. El 85%, el 90% de este país se alimenta del trabajo de mujeres. Perdón, Pilar, te voy a pedir que restringas a preguntas, porque si no, no, el trabajo de la institución lo vamos a hacer correcto. Disculpa, si me emocioné un poquito. Solamente expresar mi preocupación porque se visibilice, ya que en la nota conceptual hay un par de líneas y en la mesa casi no se ha mencionado. Cuidarnos de eso, que sea visible, porque hay muchas razones que ya vamos a conversar en el grupo, de que esto se visibilice y se dé el peso que le corresponde. Gracias. ¿Quién sigue? Muchas gracias. Ahí adelante, creo que eres usted. Sí, buenos días. Mi nombre es Esther Moreno. Quería hacer una pregunta a la compañera Klaus. ¿Cuál es la posición del movimiento de educación sobre el uso de las tecnologías, y me refiero especialmente al uso de los celulares? Porque está comprobado de que obviamente quitan memoria, quitan creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente es un fenómeno en el tema de la educación nacional y mundial, ¿sí? Y también a Víctor Zamora. Yo he tenido la suerte en los años, ya va a ser 40 años el próximo, de haber participado en programas de atención primaria de la Asamblea de Independencia junto con la Universidad Cayetano Heredia y una ONG. Para mí era la revolución. Siento mucho que han pasado 40 años y eso no existe, a nadie le interesa. La universidad lo archivó. David Laiseca, que fue en esa época rector de la Cayetano, lamentablemente dejó y creo que ahí se perdió. Entonces, ¿por qué estamos repitiendo las desgracias que se han incrementado por el aumento de población, las políticas, etc., etc. también, pero experiencias tan valiosas que han revolucionado la vida de barrios no son tomadas en cuenta, no son recapituladas, no son revisadas, no son repotenciadas? Y nos estamos quejando el día de hoy. Gracias, Esther. Ahí adelante, sí. ¿Qué tal? Soy Isabel Quesada, presidenta de la UNEC Lima. Soy politóloga también, y mi pregunta iba un poco más a lo que comentaba Micaela con respecto al tema de una mirada económica al hablar de cambio climático, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de transición energética, cuando hablamos de temas de justicia climática,
creo que nuestra mente va, y creo que es súper importante, ¿no? Temas de Amazonía, por ejemplo, temas de ruralidad, temas de Amazonía, lo cual está muy bien, y creo que es un eje central. Pero ayer había un derrame de petróleo en el río Rin, en la carretera central. Entonces, si es que o sea, ¿cómo poder pensar esos temas de justicia climática y, digamos, poner la urgencia de esos temas sobre la mesa, ¿no? Porque al hablar de justicia climática, como muy bien lo decías, creo que es pensar en una nueva forma de estructurar nuestra sociedad y concretamente en temas de energía, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir con esto, ¿no? Muchas gracias. Ese tema de, por ejemplo, hablar de una transición hacia cambios de crecimiento, ¿no? De decrecimiento. Gracias. Disculpen que sea tan dura para cortar, pero... Puntual. Sistema de protección social. Opiniones, desafíos frente a la fragmentación, salud, educación, programas sociales de pobres para los pobres, nada más, con un sistema de focalización excluyente y no universal que nos establezca un piso común para reconocernos como ciudadanas iguales e igual. Muchas gracias, Milagros. Milagros Tirado de San Juan. Muchas gracias, Milagros. Por allí, Amaruja. Sí, dos preguntas. A Armando Mendoza, ¿cómo percibes los márgenes actuales que nos deja justamente para la necesaria transformación de este modelo neoliberal? El grado de globalización actualmente desarrollado a nivel mundial y la polarización actual. Creo que si en estas circunstancias no ubicamos nuestros deseos de transformación en esa dinámica de fuerzas mundial, podemos estar soñando sin mucha eficacia. Y para Nelly Cló, ¿qué rol le das a la educación pública en el país? Gracias. Hay una mano levantada aquí. Ahí hay un par y luego acabamos con Marta. Ella, sí. Sí. Bueno, solo chicos han levantado la mano. Gracias. Yo soy Alicia Maldonado de Deuda por Clima. Tengo 3 preguntas. Primero, en cuanto a la salud. Sobre la soberanía sanitaria es muy importante ver cómo responder al sistema de salud, pero desde el punto de vista del territorio peruano y de las diversas diferencias que hay. Tomando el conocimiento indígena en la salud como parte central, el buen vivir y todo ello. Entonces, ¿cómo ve también integrar eso en vez de no, para no estar copiando los modelos occidentales que realmente no nos están ayudando para nada en eso y no seguir dependiendo de, por ejemplo, las grandes farmacéuticas, ¿no? En cuanto a la justicia económica, quería preguntar si ve posible ver la creación de una auditoría ciudadana de la deuda en Perú, en vista de que ya nos estamos endeudando más y seguramente hay muchísimas deudas ilegítimas que no tenemos por qué pagar, que tenemos que repudiar más bien. Y sobre la COP30 también quería preguntar si es que vale la pena estos espacios, porque o sea, ya la agenda climática cada vez se va privatizando más, se está financializando la agenda climática, proponiendo ciertas soluciones, está el sector privado bastante presente y la sociedad civil se está dejando de lado. Incluso Belém, que debería ser una de las COPs más accesibles, está volviendo inaccesible, lo cual es totalmente decepcionante, incluso viniendo del gobierno de Brasil. Entonces, ¿cómo buscar alternativas fuera incluso de estos espacios institucionales? Que claro, no hay que dejarlos porque si no se quedarían solos ellos los que quieren. Muchas gracias. ¿Candelaria? ¿Sí? ¿No? Allá atrás había una mano y luego Tania y luego Marta, y con eso cerramos. Disculpa. Muy buenos días con todos. Yo quiero hacer una pregunta que va para todo el panel y tiene que ver con la ausencia evidente de la participación de los pueblos indígenas en este proceso de construcción de una agenda democrática. ¿Cómo creen que los pueblos originarios, a través de sus mecanismos de organización, aportan en el ámbito educativo, económico, ambiental y climático? Muchas gracias, Tania. Marta.
Gracias a todos y a todas, la verdad estuvo muy interesante. Armando, una pregunta, mejor dicho, pediste que desarrolles un poco más el tema, ¿no? La crisis del modelo neoliberal y el modelo peruano es evidente, ¿no? Y en ese marco, ¿qué cambios tendría que hacer, además de los ya señalados, ¿no? El crecimiento de la precariedad del empleo es creciente y también del desempleo. En ese marco, ¿qué rol podría jugar el desarrollo de la manufactura, etcétera, ¿no? Que desarrolles más las salidas en esto. Muchas gracias. Entonces ahora, soy Marta Cuentas de Fovida, les voy a pedir a todos que puedan resumir, porque cada pregunta podría dar lugar a 10 minutos más de intervención, así que les voy a pedir un resumen y una priorización de las preguntas que han sido asignadas a ustedes. Bueno, gracias Esther por hacernos recordar esas épocas. Lo que me da pie a tratar de englobar, y quisiera compartir estas 4 ideas con ustedes. Quien tome las riendas del sector salud de aquí en adelante, aparte de los problemas estructurales, tiene 4 retos. 4. El primero es pagar la deuda histórica que tiene el sector. Nosotros somos un país con mucha gente con tuberculosis. Tenemos todavía lepra. Tenemos enfermedades abandonadas bíblicas y no hemos podido cerrar la deuda histórica que tenemos en el sector. Segundo, defender los logros. Primero, no hacer daño, defender los logros. Somos un país que ha logrado vacunar con éxito a toda su población en condiciones muy precarias, con éxito. Hemos reducido la mortalidad materna, hemos reducido la desnutrición, hemos reducido la desnutrición de 30 a 12. Ha tenido un repunte en estos últimos 2 años. Hemos hecho algunos avances en la anemia que los estamos perdiendo. La cobertura de vacunación se está perdiendo. Entonces, una labor, la segunda es defender los logros, pocos, modestos, pero logros. Tercero, enfrentar nuevos retos. Yo viajo mucho al país. Si uno va a la ruralidad andina, ya no encuentra niños, ya no hay niños. La ruralidad andina son casas prácticamente vacías o habitadas por personas de la tercera edad, cuyos hijos ya se fueron. ¿Cómo se hace salud en la ruralidad andina? ¿Con programas de atención para madre y niño? Ya no, el modelo cambió. 80% de la población vive en las zonas urbanas. 80%. 1 de cada 3 peruanos vive en Lima. En San Martín de Porres, donde viven más de 1 millón de personas, hay 16 centros de salud. 16. La mitad son centros materno-infantiles. Los pacientes que tienen problemas de próstata, hipertensión, cáncer, depresión, ¿van a esos centros de salud? No, acá atendemos parto, vacunamos a los niños, control de crecimiento y desarrollo, pero la próstata no se la vamos a ver. Este establecimiento ya no es. Entonces, tenemos que enfrentar los nuevos retos que nos demanda una población que ha cambiado dramáticamente. Es como si nosotros, ¿no? Disculpen la extensión, aumentásemos de peso 20 kilos mañana. Tenemos que cambiar toda la ropa. Tenemos que cambiar todos nuestros hábitos. De golpe. Eso les ha pasado a nuestros establecimientos de salud. Se han quedado desfasados. Y en último lugar, prepararnos para crisis cada vez más frecuentes y cada vez más dañinas. La pandemia es un ejemplo de ello, pero no nos vamos a quedar ahí. Así que los 4 retos se los dejo a propósito de la intervención de Esther. Lamentablemente los comunidades nativas y comunidades indígenas no los voy a poder abordar en profundidad, pero también es una población en extraordinario cambio y mucha dinámica. Una de las más grandes poblaciones de comunidades originarias, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde vive la más grande comunidad de pueblos originarios en el Perú? ¿Dónde vive? En San Juan de Lurigancho. En Lima. En Lima.
Entonces tenemos que pensar que cómo adaptar nuestros establecimientos a comunidades que ya fueron trasplantadas de su territorio. Muchas gracias, Víctor. Armando, 3 minutos. Sí, gracias. Quiero inspirarme y apoyarme justamente en lo que ha dicho Víctor, ¿no? Sobre los cambios a nivel rural y también el tema de los pueblos originarios en Lima. Que eso es bien importante señalarlo porque no solamente en el campo de la salud, sino en general en el campo de la economía y la educación, tenemos una obligación de romper con los paradigmas mentales que tenemos. Y eso implica, ¿no? Un proceso que puede ser a veces costoso, doloroso, ¿no? Pero que es necesario. A ver, rápidamente sobre las intervenciones que se señalaron que son que han sido muy motivadoras. Márgenes actuales de cómo podemos emprender cambio en la economía peruana en el actual contexto de la globalización. Primer punto, reconocer lo que es el Perú y lo que es la economía peruana, descarnadamente. Yo siempre digo esto y siempre la gente se ofende cuando digo, reconozcamos que el Perú es un país poco trascendente y su economía lo refleja. Somos una economía pequeña, dependiente, vulnerable y que no pisa fuerte en el ámbito mundial y que su rol está limitado fundamentalmente a 3 puntos. 1. Proveedor de materias primas, mientras más baratas mejor. 2. Mercado cautivo y generador, ¿no? de una economía basada, ¿no? en fundamentalmente la mano de obra barata y en los oficios. Ese es nuestro rol. Eso es lo que el modelo ha alimentado en estas últimas décadas. Punto. Así de simple. A partir de reconocer lo que somos, es que podemos empezar a ver qué es lo que podemos hacer. Y eso ciertamente implica, ¿no? tener que también romper paradigmas a nivel de lo que está pasando internacionalmente, porque finalmente no somos una isla. Sobre el tema de la auditoría ciudadana de la deuda, absolutamente de acuerdo. Supuestamente ese era uno de los grandes logros del modelo económico. Mira qué bonito cómo ha caído la deuda y por qué hemos prepagado y en la época. Sí, estamos con superávit. Pero el tema es que desde hace una década la deuda comenzó a crecer de poquito a poquito y como la bolita de nieve se va acelerando porque en este desorden del sistema económico y político hay un énfasis muy fuerte en incrementar los gastos con fines clientelistas porque todo el mundo quiere nombramiento, todo el mundo quiere bonos, porque yo quiero que voten por mí y entonces pongo no una universidad y encima le pongo el nombre de mi papá porque no. ¿Saben ustedes cuántos proyectos de universidades han presentado este Congreso? 140, de los cuales 20 ya se aprobaron. En 500 años de historia, y ahí los retos que me digan cuándo fue creada la Universidad de San Marcos, en el Perú se crearon 50 universidades. Si todo sale bien para este Congreso, vamos a tener 4 veces esa cantidad de universidades. Y todo eso va a implicar billetes. Pero es que claro, todo el mundo, la mentalidad del cartón, porque con el cartón haciendo, ¿no? Con el cartón no soy presentable y otros, ¿no? Es una aspiración que hay que resolver y eso implica romper paradigmas, ¿no? Entonces, ahí ciertamente hay que encarar eso y finalmente, ¿no? El tema de la agenda, y eso pues nuevamente toca con lo que yo mañana. Se preguntaba sobre el tema de la manufactura. Lamento informar que en mi modesta opinión, en muchos aspectos, ese tren ya se nos fue hace mucho tiempo, pero nos va a seguir yendo. O sea, yo veo a Gamarra y digo, mira lo que pasó con Gamarra y con el puerto de Chancay. Bueno, gracias. Y hubieron muchos productores en Gamarra que en algún momento se convirtieron en comerciantes. Pero ahora con todo el auge de Temu, AliExpress, ni eso. Entonces, eso también implica reconocer lo que está pasando. Porque lo paradójico en el Perú, ya para cerrar, es que tenemos un modelo que hace agua por todos lados, que en realidad nunca pudo satisfacer los grandes problemas estructurales, pero sin embargo es un modelo zombie. Yo estoy asombrado de la resiliencia de este modelo, que como un zombie que cada vez se mete más cada vez se mete más y más, ¿no? En la tumba, en los últimos 4 o 5 años ha avanzado de manera impresionante en el tema del agro, con, ¿no? La intronización de que esto es agroexportación o muerte. Y el ministro de Agricultura ha habido, que recientemente ha dicho, mira, si de repente, si tú eres un pequeño productor o de agricultura familiar, etcétera, ¿sabes qué? Vas a tener que dedicarte a otra cosa. Así lo dijo. Así de simple, ¿no? En el tema de
lo que se llama la precarización del empleo, ¿no? Con la economía MAPI, ¿no? Yo mismo me exploto y eso no es otra cosa que el trabajo de estajo de toda la vida, ¿no? Con el tema del extractivismo y con el avance de las APPs, que si en los años 90 el paradigma era privatización de los activos del Estado, hoy en día, ¿no? El paradigma es privatización de los servicios del Estado, porque esa es permanente. Entonces privatiza educación, privatiza salud, privatiza mantenimiento de las carreteras, etc. Y ciertamente, ya para cerrar, eso también tiene que ver con el tema de la deuda. Porque cuando hablamos de deuda, no solamente estamos hablando de la deuda oficial, también estamos hablando de la deuda contingente que surge de obligaciones por las APP. Entonces, ahí hay que encarar, ¿no?, ese tema con una mentalidad, ¿no?, en donde se haya realismo y también, ¿no?, de conocer qué se puede y no se puede hacer. Muchísimas gracias, Armando. Micaela. Sí, yo quiero empezar por la última pregunta, la que planteó Tania, ¿no? La ausencia de pueblos indígenas en este espacio, sobre todo en el tema ambiental, ¿no? Creo que la resistencia desde los territorios indígenas desde hace más de 500 años, defendiendo los territorios y el vínculo que tienen con la naturaleza, es parte de la resistencia frente a la crisis climática ahora. Quienes están proponiendo el tema de derechos de la naturaleza son los pueblos indígenas, quienes han logrado tener el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos son las mujeres indígenas, ¿no? Y podemos enumerarlos: los gobiernos territoriales, la lucha contra la minería ilegal en la Amazonía, son los indígenas. Ellos también deberían estar en esta mesa, ¿no? Deberían ser parte de este proceso. Creo que los aportes que tienen son incalculables, incluso a nivel regional. Hay una articulación de pueblos indígenas que está teniendo incidencia en estos procesos. No por nada se ha logrado tener que ellos puedan tener voz y voto dentro de la OTCA, ¿no? Que debería pasar también dentro de los espacios de negociaciones como la COP30, ¿no? Porque se reúnen solamente los gobernantes o los negociadores técnicos, y etcétera, y no necesariamente quienes están ahí están reflejando la voz de los territorios, de la gente, ¿no? Se hacen espacios paralelos como la cúpula de los pomos que se van a realizar, ¿no? Como otros espacios que están habiendo, pero no necesariamente se vinculan, ¿no? En ese sentido, creo que la pregunta que tú te haces, Alicia, es la misma pregunta que nos hacemos varios, ¿no? Es que si vale la pena estos espacios, y ciertamente es necesario estar en esos espacios, ¿no? Pero también empezar desde los espacios nacionales a presionar, ¿no? Porque se tienen estos mecanismos de diálogos con las organizaciones, que no sé si todos sabemos que hay para construir una posición país oficial. Hay diálogos y el Ministerio de Ambiente abre esos diálogos, pero no necesariamente son participativos, a veces están limitados, ¿no?, el acceso, ¿no? A veces son virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo acceden las organizaciones indígenas a estos espacios cuando hay ese problema de la virtualidad, ¿no? En relación al tema económico, o sea, realmente el cambio climático es la consecuencia del sistema capitalista, ¿no? Entonces, sí está vinculado al tema económico necesariamente, ¿no? Y se están planteando falsas soluciones basadas en naturaleza, que es básicamente para seguir generando los ingresos, planteando soluciones verdes para poder seguir enriqueciéndose, porque ¿quiénes son los que están invirtiendo en la transición energética? Y en toda esta generación de artefactos vinculados a eso, ¿no? Porque no sé qué hablamos ya no solamente es solamente el sistema de generación, sino también los demás productos derivados de la transición energética, ¿no? Y yo creo, o sea, lo que he planteado en Pilar, ¿no?, sobre el tema de agricultura, eso es lo primero que sale, ¿no? En la ruta de los pueblos, lo primero que sale es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? El tema de las semillas nativas. Las compañeras de FOBIA están moviendo el tema del grisel, ¿no? Y que están saliendo, porque es lo primero que se afecta con el clima, ¿no? O sea, tiene que cambiar la producción que usualmente, históricamente han tenido sus territorios, y que termina afectando desde el tema de salud, ¿no? Porque estamos hablando de enfermedades vinculadas a la alimentación, ¿no? Del tema económico, ¿no? Porque allá hay lluvia o hay sequía, ¿no? Estamos hablando de pérdidas económicas grandes, ¿no? Que están generando además situaciones de mayor precariedad. Ya había una situación de población precaria, aún más, ¿no?
Y creo que el tema del clima sí es un tema que ahorita sale como un tema específico, pero siempre ha estado, ¿no? O sea, no por nada existe MOSIC o Jubileo o Deuda por Clima, ¿no? Siempre ha estado porque es un tema que es transversal a todo y está afectando absolutamente todo, incrementa la crisis en la que estamos, ¿no? Eso, y sí creo que es importante el proceso de articulación con las organizaciones nacionales indígenas, campesinas, ¿no? Ellos además tienen una propuesta, ellos también tienen una voz dentro de los procesos de construcción de la posición Perú, y son quienes además están preparándose para irse a la COP30, y como lo has dicho, Alicia, es la COP más inaccesible. Nosotros mismos en la preparación no se puede encontrar hospedaje. La última vez que preguntamos estaba $15,000 una semana. O sea, es imposible. Ahorita los pasajes están elevándose. Imagino que sí, para quienes están también, las organizaciones que quieren participar, porque se habla de la cumbre de los pueblos más grande después de Lima, no va a ser posible tampoco quedarse en los espacios. Eso, compañeros. Muchas gracias. Por favor, Nelly. Bien, gracias. Bien, sobre el primer punto, la primera pregunta sobre el uso de las TICs, definitivamente las TICs están entre nosotros, ya es parte de la que no nos desprendemos de ninguna manera. Es absolutamente una nueva situación, pero que da muchísimas oportunidades, ¿no? Da oportunidades de comunicación, acceso a la información, posibilidades, por ejemplo, de formar movimientos transnacionales, movimientos sociales. O sea, las TICs en sí no necesariamente son negativas, ¿no? Sin embargo, lo que no viene acompañado es lo que debería ser, que es toda una propuesta pedagógica relacionada con las TICs, ¿no? De formación de una ciudadanía digital, de una ciudadanía virtual. De esto también ya hay muchas experiencias, especialmente para los niños y las niñas, en el sentido de que desarrollen mecanismos de protección por todos los riesgos que aparecen. Y nosotros también como adultos sabemos que hay, con los fake news y con todas estas mecanismos de control de qué te llega y qué no te llega, por países, por regiones o por intereses, y estas vigilancias a través de la Internet son alertas para que podamos también defendernos, ¿no? Estar conscientes de con qué herramientas estamos contando. Pero en contra de las TICs y del uso de las TICs, creo que eso en este momento histórico en que vivimos no es algo que se nos planteemos. Lo que sí nos estamos planteando es el derecho a la Internet. Y en este país eso es una falla. Y en la época de la pandemia era una falla mayor, y fue justamente uno de los principales motivos de la exclusión de sectores de la población para el acceso a la educación. Sin embargo, en estos nuevos paradigmas que nos proponemos, no solamente son las TICs las que se ponen, digamos, en duda y en cuestión, sino es la escuela misma. La escuela como un formato de encierro está totalmente cuestionado. Y lo que sí se está planteando el movimiento son modos de modalidades de formación y de educación que sean más comunitarias, más abiertas, más entrelazadas con distintos aspectos de la vida de las personas y de las comunidades. Entonces eso también es algo que existe y que hay que fomentar. Sobre la educación pública, definitivamente la educación pública es lo único que garantiza el derecho para todos de la educación, y eso tenemos que defenderlo, y el neoliberalismo se ha encargado de cuestionarlo, de debilitarlo y de eliminarlo. Eso es, además, en todos los sentidos, no solamente en la educación escolar y para niños, sino para todos los aprendizajes durante toda la vida. La educación comunitaria, la educación técnico-productiva, la educación básica especial, la alternativa. Todas las educaciones deben tener una responsabilidad y una garantía del Estado. La educación ciudadana, por ejemplo, como en México, que tú lo ves a los municipios encargados de los museos de la vida,
eso, por ejemplo, acá no tenemos, que es parte de una educación para adultos y para niños y para todas las edades, ¿no? Entonces estas segmentaciones son las que limitan la educación pública. La educación pública es nuestra bandera. Y finalmente, sobre la ausencia de los pueblos indígenas, esto es un asunto de lucha social que venimos desarrollando dentro y fuera del sistema. Y ahí la educación intercultural bilingüe, que ha sido un logro, así como en salud, también ha sido un logro en el Perú, ha sido debilitada en los últimos años tremendamente. Beca 18, justamente encargada de la formación de formadores en educación intercultural bilingüe, hoy está disminuida. Y creo que eso es lo que limita que las propuestas educativas, los intereses educativos y las orientaciones para una educación de los pueblos originarios esté tremendamente debilitado. Entonces, en educación comunitaria es una fuerza. La educación de los pueblos originarios en cultura, en arte, en también conocimiento, es fuerte, y eso tiene que ser incorporado por la educación pública. Esa sería, digamos, una posición más o menos de consenso en todas estas organizaciones. Muchísimas gracias, Meli, muchísimas gracias, Víctor, Armando, Micaela. Este ha sido realmente un panel muy fuerte, muy importante, que creo que tiene mucho que ver con los desafíos que atravesamos en general, vinculados a esta crisis severa de la civilización, en la que creo que la mayoría estamos pensando que eso está pasando, pero además en nuestro país con el reto de las elecciones en el 2026, que van a significar cambios a nivel de todo el aparato. No solamente es el Poder Ejecutivo y el Legislativo en general, sino también son los niveles de gobierno regional y municipales. Entonces es un proceso bastante fuerte. A partir de las presentaciones de ese panel y del anterior, vamos a formar trabajos de grupos, y le voy a pedir a Guillermo, que viene aquí para comentarnos, para presentarnos cómo va a ser